En el vídeo de hoy, vamos a hablar de un misterio que ha maravillado a generaciones: la unión perfecta entre la humanidad y la divinidad de Jesús. ¿Cómo puede alguien llorar como nosotros y al mismo tiempo, perdonar como Dios? ¿Cómo puede sufrir el dolor más profundo y a la vez, sanar con un solo toque? Hoy vamos a sumergirnos en una historia que no solo relata momentos de la vida de Jesús, sino que nos conecta con lo más profundo de nuestra fe. Vamos a conocer al Jesús que sudó sangre en el huerto y al mismo tiempo caminó sobre el agua. Al Jesús que necesitó consuelo humano y al que ofreció redención divina. Una historia tan humana como celestial. Todo comienza en Belén, en un rincón humilde del mundo, donde la eternidad se hizo carne. María, una joven sencilla y obediente, da a luz en medio de animales y pastores. Pero aquel niño no era un niño común. Era Dios hecho carne. En sus primeros llantos se escondía la promesa de salvación. El Verbo se había hecho carne y había puesto su morada entre nosotros. Esa es la paradoja más grande de la fe cristiana, que el infinito se limitó al cuerpo de un bebé, que el Creador del universo necesitó ser cargado, alimentado, protegido. A lo largo de su infancia y juventud, Jesús crece como cualquier otro niño. Aprende a hablar, a leer, a trabajar la madera junto a José. Siente cansancio, hambre, sed. Ríe, juega, se entristece. Nada de su humanidad fue fingido. Pero en lo más profundo de su ser, arde una llama divina que va guiando cada paso. A los 12 años, en el templo, ya habla con sabiduría celestial. Sorprende a los maestros de la ley. Porque, aunque es un niño, su alma vibra con el conocimiento eterno. Más adelante, en su ministerio público, la tensión entre su humanidad y su divinidad se hace más evidente. Llega a la tumba de su amigo Lázaro. Llora, como cualquier ser humano ante la muerte. Pero un instante después, grita con autoridad: «Lázaro, sal fuera», y el muerto revive. ¿Cómo puede alguien ser tan humano y tan divino al mismo tiempo? En cada milagro, en cada palabra, Jesús se muestra como el puente entre Dios y el hombre. Él no es un semidios. No es un espíritu disfrazado. Es verdaderamente hombre. Y verdaderamente Dios. Y esa doble naturaleza no es un detalle teológico cualquiera. Es el corazón de nuestra redención. Porque si Jesús no hubiera sido hombre, no habría podido sufrir por nosotros. Y si no hubiera sido Dios, su sacrificio no habría tenido valor eterno. Él necesitaba ser ambos para salvarnos, para entendernos, para llevar nuestras cargas hasta el Gólgota y vencer el pecado con el amor. Pero lo más impactante está aún por llegar. Porque esa humanidad y esa divinidad no solo se manifestaron en milagros o parábolas. Se revelaron con fuerza, dolor y gloria en el momento más intenso de toda la historia, su pasión y muerte. Allí, en la cruz, veremos a Jesús gritar como hombre y perdonar como Dios. Allí entenderemos por qué solo Él podía ser nuestro Salvador. Y es justo en ese punto cuando el sufrimiento se mezcla con la gloria. Aquí te contaré cómo, aun entre azotes y burlas, Jesús nos mostró el rostro más humano del amor divino. La historia continúa en un momento oscuro y estremecedor. Jesús, ya arrestado, es llevado ante el Sanedrín. El Hijo de Dios, el Creador del universo, permanece en silencio mientras hombres lo golpean, escupen su rostro y lo acusan con mentiras. Podría haber invocado legiones de ángeles, pero decide callar. ¿Por qué? Porque está encarnando al hombre verdadero. Al hombre que sufre injustamente. Y a través de ese silencio,
nos está enseñando que incluso en la humillación, el amor puede triunfar. Porque Jesús no responde con odio, ni siquiera con enojo. Responde con paz. Y es aquí donde quiero pedirte algo importante. Si este mensaje te está tocando, si estas palabras te invitan a reflexionar sobre el inmenso amor de Cristo, dale like a este vídeo y suscríbete al canal. Aquí hablamos de historias bíblicas como nunca antes te las han contado, profundas, espirituales, con emoción, con verdad. Vamos a seguir explorando todos los aspectos de la Biblia, desde los milagros hasta los momentos más humanos de nuestro Salvador. Así que, si quieres crecer en tu fe, entender mejor a Jesús y vivir la palabra en tu vida diaria, este es tu lugar. Suscríbete y acompáñanos en este viaje. Volvamos a la historia. Después del juicio, Jesús es azotado. Su cuerpo se parte en dolor. Cada latigazo es real. La sangre corre por su espalda. El Dios eterno está sangrando. Y lo más impresionante no es el sufrimiento físico, sino que lo acepta por nosotros. No por obligación, sino por amor. El Jesús humano siente cada herida, pero el Jesús divino las transforma en redención. Camina con la cruz sobre los hombros. Cae, se levanta, cae otra vez. Sus fuerzas se desvanecen, pero su misión lo sostiene. Los soldados se burlan, el pueblo grita, algunos lo insultan. Pero también hay quienes lo miran con lágrimas en los ojos. Porque en ese hombre que camina hacia el Calvario, ven algo más que carne. Ven la promesa de un amor que no se rinde. Y cuando llega al monte Gólgota, lo clavan en la cruz. Las manos que sanaron a tantos, ahora son atravesadas por clavos. Los pies que caminaron sobre el agua, ahora están fijados al madero. La sangre cae al suelo, pero no es sangre cualquiera. Es sangre divina. Es sangre que limpia. Es sangre que salva. Y lo más impactante ocurre cuando Jesús, suspendido en la cruz, mira a quienes lo han crucificado y dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Aquí, la humanidad de Jesús alcanza su punto más profundo, el dolor, el abandono, la injusticia. Pero su divinidad se eleva por encima de todo, ofreciendo perdón en medio del tormento. ¿Quién puede amar así? Solo Dios, y lo hizo como hombre. En ese instante, el cielo y la tierra tiemblan. Porque el perdón no fue un gesto simbólico, fue un acto eterno. Jesús no solo perdonó a los soldados, perdonó a toda la humanidad. Te perdonó a ti, me perdonó a mí. Y eso lo cambia todo. Porque si Él pudo perdonar desde la cruz, nosotros también podemos aprender a perdonar desde nuestras propias heridas. Entraremos al momento más oscuro de todos, la muerte de Jesús. Pero también descubriremos por qué su último suspiro no fue un final, sino un comienzo. Un acto divino que selló la salvación de toda la humanidad. No te lo pierdas. Ahí es donde el misterio se revela completamente. El cielo se oscureció. Las nubes cubrieron Jerusalén como si incluso la creación se negara a presenciar lo que estaba ocurriendo. A los pies de la cruz, el llanto de María se mezclaba con el eco de los soldados, el murmullo del pueblo y el silencio de Dios. Jesús, en lo alto del Gólgota, apenas respiraba. Su cuerpo, desfigurado por la tortura, pendía del madero como un símbolo del rechazo humano, pero también como una puerta abierta al cielo. Y entonces, en medio del dolor más profundo, se escuchó un grito que atravesó siglos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En esas palabras, resuena la humanidad absoluta de Cristo. El Hijo Eterno,
que compartía una unidad perfecta con el Padre, ahora siente el peso del pecado del mundo sobre sus hombros. No porque haya pecado, sino porque se hizo pecado por nosotros. En ese grito, se manifiesta el sufrimiento humano en su forma más pura, el sentirnos solos, abandonados, quebrados. Pero este no era un abandono real, era un abandono sentido. Era Jesús asumiendo lo que muchos sentimos en la prueba, en el dolor, en la angustia. Él se hizo uno con nosotros. No solo nos entiende, vivió nuestras lágrimas. Jesús no fue un héroe distante. Fue un Dios que se dejó romper. Fue un hombre que lloró, que sangró, que tembló de frío y miedo, pero que no soltó su fe. Esa es la diferencia. En su último aliento, cuando todo parecía acabado, pronunció las palabras que cambiarían la historia. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y murió. En ese instante, la tierra tembló. El velo del templo se rasgó de arriba abajo. No fue un símbolo menor, era el acceso directo entre el hombre y Dios. El sacrificio perfecto había sido consumado. La sangre del Cordero, ofrecida en la cruz, había sellado el pacto eterno del perdón. Jesús murió como hombre, pero su muerte tuvo poder divino. Lo asombroso es que no fue una derrota, sino una victoria disfrazada de tragedia. El infierno pensó que había vencido. Pero lo que nadie sabía es que esa muerte, esa entrega, era el corazón mismo del plan divino. Un plan que solo el amor perfecto podía ejecutar. Y aquí es donde nos detenemos a reflexionar. ¿Cuántas veces hemos sentido que el dolor es un castigo? ¿Cuántas veces creemos que nuestras heridas son señales de abandono? Jesús nos enseña que el sufrimiento, cuando es abrazado con fe, se transforma. Que la cruz, por dolorosa que sea, puede ser camino de redención. Cristo nos mostró que, en la entrega total, en el vaciamiento del yo, en la renuncia al orgullo y al odio, hay un amor que lo renueva todo. Él fue el puente entre la divinidad y la humanidad. No como una fusión mística, sino como una invitación viva a experimentar la gracia en lo humano y lo sagrado al mismo tiempo. Y aún falta lo más asombroso. Vamos a entrar al misterio más profundo. ¿Qué pasó en ese lapso entre la muerte y la resurrección? ¿Qué significa que Jesús descendió a los infiernos? ¿Y cómo esa verdad nos alcanza hoy a nosotros? No te vayas. Lo que viene a continuación es el núcleo espiritual de todo este mensaje. El momento en que el Hijo del Hombre toca lo más profundo del dolor, para alumbrar con gloria. Cuando el cuerpo de Jesús fue bajado de la cruz, envuelto en una sábana y depositado en una tumba prestada, el mundo pareció detenerse. Todo era silencio. Todo era oscuridad. Pero en ese aparente final, comenzaba uno de los misterios más profundos y poderosos del cristianismo, el descenso de Cristo a los infiernos. ¿Qué significa esto? Que Jesús no solo murió por nosotros, sino que descendió a lo más profundo del sufrimiento humano. No hablamos del infierno como lugar de castigo eterno, sino del Seol, el reino de los muertos, el lugar donde esperaban las almas desde los tiempos antiguos. Él fue allí no como prisionero, sino como liberador. Entró con autoridad, como el cordero inmolado que lleva las llaves de la vida y de la muerte. Entró para anunciar que la redención había llegado, que la espera había terminado, que la promesa hecha desde Abraham hasta los profetas ahora se cumplía en él. Imaginen ese momento. El Hijo de Dios, aún, llevando las marcas de los clavos en sus manos, entrando al reino de las sombras como luz ardiente, como fuego purificador. Los patriarcas lo reconocieron. Los justos lo adoraron.
El infierno no pudo resistir su presencia. Las cadenas se rompieron. Las puertas se abrieron. Este acto no fue simbólico, fue espiritual y eterno. Jesús no escapó al dolor, lo abrazó. No evitó la muerte, la venció desde adentro. Se sumergió en la noche más oscura, para encender una luz que nunca se apagaría. Y aquí, querido espectador, es donde este misterio se conecta contigo y conmigo. ¿Cuántas veces hemos sentido que vivimos en un infierno personal? Tal vez no lo digamos con esas palabras, pero sabemos lo que significa estar atrapados en la culpa, en el miedo, en la pérdida, en el silencio de Dios. Jesús descendió también a esos lugares interiores. Él conoce nuestras cárceles y las ha visitado para liberarnos. Cada vez que sentimos que todo está perdido, que la muerte emocional, espiritual o física nos rodea, hay una promesa que permanece. Cristo ya ha estado allí. Él ya ha vencido eso. Él ya ha transformado ese lugar oscuro en una puerta hacia la vida. Porque lo que ocurrió después cambiaría para siempre el rumbo de la humanidad. La tumba no pudo retenerlo. El pecado no pudo acusarlo. La muerte no pudo dominarlo. 3 días después, cuando aún había dolor y duda entre sus discípulos, una explosión silenciosa sacudió la creación. Jesús resucitó. Y es allí donde la divinidad se revela con todo su poder. El Jesús que lloró, que sangró, que cayó bajo el peso de la cruz, ahora se levanta victorioso, glorioso, eterno. El Jesús que entendió nuestra tristeza, ahora nos ofrece su gozo. El que fue traspasado, ahora sana nuestras heridas. Pero lo más impresionante es que aún resucitado, glorificado, sigue llevando las marcas en sus manos. No las ocultó. No las borró. Porque esas heridas cuentan la historia del amor más grande jamás contado. Ahora, vamos a explorar cómo esa resurrección no fue solo un evento histórico, sino una puerta abierta para todo el que cree. Hablaremos del encuentro con sus discípulos, del impacto de su regreso, y de cómo su humanidad glorificada nos asegura que, en él, la muerte nunca tendrá la última palabra. Quédate conmigo, lo mejor está por venir. La mañana del tercer día, una luz nueva tocó la tierra. No fue un relámpago. No fue un trueno. Fue una certeza suave, pero imparable. La tumba estaba vacía. María Magdalena, llena de angustia, fue la primera en llegar. Había venido a ungir el cuerpo de Jesús, aún envuelta en el luto, aún sin entender el porqué de tanto sufrimiento. Pero al llegar, encontró la piedra removida, la tumba abierta, y el cuerpo ya no estaba. Corrió en busca de los discípulos, confundida, llorando. Pedro y Juan fueron con ella. Y cuando miraron dentro, no encontraron un cuerpo, solo las vendas, el sudario, el silencio. Pero un silencio diferente. No el de la muerte, sino ese que precede al milagro. Más tarde, en el huerto, mientras María lloraba, una voz la llamó por su nombre, María. No era un extraño. Era él. Era Jesús. Vivo. Glorioso. Resucitado. Pero aún tan cercano, tan humano, que ella lo confundió con un jardinero. Hasta que la llamó, como solo él sabía hacerlo. Ese momento lo cambia todo. Porque la divinidad de Jesús no cancela su humanidad. La eleva. La glorifica. Él no se apareció como un espíritu, ni como un ser etéreo. Tenía cuerpo. Tenía voz. Tenía presencia. Y tenía, aún, las marcas en sus manos. Porque el amor verdadero no borra las cicatrices.
Las transforma en trofeos de gracia. Jesús comenzó a aparecerse a sus discípulos, uno por uno. En medio del miedo, en medio del encierro, en medio de la incredulidad. No les exigió pruebas de fe. Él fue la prueba. Mostró sus heridas. Compartió pan. Habló con ellos. Caminó con ellos. A Tomás, que dudaba, no lo condenó. Lo invitó, mete tu dedo aquí, en mis heridas, y cree. Eso es la divinidad de Jesús. No es arrogancia celestial, es cercanía que entiende, que invita, que transforma. Su divinidad no se impone, se ofrece. Y su humanidad no se avergüenza, se glorifica. El Jesús resucitado sigue siendo el mismo que lloró con Marta y María por Lázaro. El mismo que se conmovió por la viuda de Naín. El mismo que tuvo hambre, que sintió sed, que se cansó en el camino. Pero ahora, todo eso fue redimido. Todo eso fue transformado. Porque el sufrimiento no fue el final, fue el camino. Y aquí, en este punto, querido amigo, la historia deja de ser solo una narración del pasado. Porque lo que Jesús vivió no fue solo por él. Fue por ti. Fue por mí. Su humanidad redimida es una promesa de que lo que tú sufres hoy no es en vano. Que tus lágrimas tienen valor. Que tus heridas pueden ser sanadas. Que tus noches oscuras pueden tener resurrección. Cristo glorificado camina con nosotros aún hoy. En cada oración, en cada acto de amor, en cada momento en que eliges perdonar, en cada instante donde eliges la esperanza, aunque todo parezca perdido. Porque su resurrección no fue el final de su historia, fue el inicio de la nuestra. Y siguiendo con este fascinante relato, veremos cómo esa nueva historia se despliega a través del envío del Espíritu Santo y de la misión que Jesús nos dejó, vivir como Él vivió, amar como Él amó, y ser testigos de su divinidad y su humanidad en un mundo que aún necesita redención. No te vayas. Lo que viene ahora puede cambiar tu vida. Después de la resurrección, Jesús no ascendió inmediatamente al cielo. Permaneció con sus discípulos durante 40 días. ¿Por qué? Porque sabía que la fe necesita más que milagros, necesita presencia. Quería enseñarles que su divinidad no era una escapatoria del mundo, sino una invitación a transformarlo. Durante esos días, les habló del reino de Dios. Les mostró que su victoria sobre la muerte no era solo una proclamación celestial, sino una responsabilidad que ahora pasaba a sus manos. El mensaje era claro: como el Padre me envió, así los envío yo. Aquí se revela uno de los misterios más poderosos del cristianismo. Jesús, siendo Dios, eligió manifestar su gloria a través de lo humano. No se rodeó de ángeles al resucitar. No fue al templo a presentarse como el Mesías glorioso ante los sumos sacerdotes. Fue a sus amigos, a los que lo habían negado, a los que dudaban, a los que temían. La divinidad de Cristo no es distante, es compasiva. No es solo majestad, es misericordia. Y es por eso que, antes de ascender, les prometió algo aún mayor. Recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y serán mis testigos. Ese poder del Espíritu Santo no era solo para predicar. Era para continuar encarnando a Cristo. Para vivir como Él. Para servir como Él. Para amar como Él. Porque el mundo no necesita teoría sobre Dios. Necesita hombres y mujeres llenos de Dios. Y entonces, en una colina en Galilea, delante de sus discípulos, Jesús fue elevado al cielo. No como un escape, sino como una coronación. Aquel que nació en un pesebre, que caminó entre nosotros,
que fue traicionado, crucificado y resucitado, ahora tomaba su lugar a la derecha del Padre. Pero dejó algo más que una promesa, dejó una misión. A partir de ahí, los apóstoles comenzaron a anunciar la buena nueva. Y sus vidas también reflejaron ese equilibrio entre lo humano y lo divino. Pedro, impulsivo y temeroso, se volvió una roca. Juan, el discípulo amado, se convirtió en testigo del amor más puro. Pablo, perseguidor, fue transformado por la gracia y el fuego del Espíritu. La humanidad tocada por Dios ya no es débil. Es instrumento. Es canal. Es puente. Así como Jesús fue el puente entre el cielo y la tierra, ahora sus discípulos, tú y yo incluidos, somos llamados a ser reflejo de esa doble naturaleza. Humana, sí, pero llena de lo divino. Y así, comprendemos que la humanidad de Jesús no fue un disfraz. Fue la forma en que Dios quiso redimirnos. Y su divinidad no fue una ventaja. Fue la fuerza que le permitió amar sin límites, perdonar sin reservas y vencer la muerte. Aquí, veremos cómo ese equilibrio entre la humanidad y la divinidad de Jesús no solo define su identidad, sino que también transforma la nuestra. Porque cuando entendemos quién es Él, comenzamos a descubrir quiénes somos nosotros. En el vídeo de hoy hemos recorrido una historia que no solo habla del pasado, sino que interpela nuestro presente. La humanidad y la divinidad de Jesús no son conceptos abstractos. Son la manifestación viva de un Dios que eligió sufrir con nosotros, reír con nosotros, cansarse, llorar, y aún así, sanar, perdonar, amar y resucitar. Ese equilibrio perfecto no es solo un misterio divino, es una brújula espiritual para nuestra vida. Jesús, siendo plenamente hombre, nos enseñó cómo vivir. Mostró que la compasión es más fuerte que la ley, que el perdón tiene más poder que el castigo, que servir al otro es más grande que ser servido. Y siendo plenamente Dios, nos mostró que nada lo detiene cuando se trata de amarnos. Ni la traición, ni la cruz, ni la muerte. Él fue tentado, sufrió, sangró, pero también venció, resucitó y ascendió. Esa es la invitación del Evangelio, reconocer que, en nuestras propias debilidades, en nuestras luchas humanas, también puede habitar la gracia. Porque si Dios eligió hacerse carne y vivir como uno de nosotros, entonces nuestra humanidad no es un obstáculo para lo divino, es el lugar donde Dios quiere habitar. La historia de Jesús nos enseña que no tenemos que escapar del dolor, ni disfrazar nuestras heridas. Podemos abrazarlas, sabiendo que Cristo las redimió. Porque el Hijo del Hombre lloró por un amigo muerto, sudó sangre en Getsemaní, clamó angustiado en la cruz, y aún, así, resucitó en gloria. Y ahora, esa misma gloria está al alcance de todos los que creen. Él no nos pidió que entendiéramos cada misterio. Solo nos pidió que lo siguiéramos. Que tomáramos nuestra cruz. Que lo hiciéramos presente en nuestra manera de amar, de perdonar, de servir. Esa es nuestra misión. Vivir como Él vivió. Mostrar con nuestra vida que Dios aún camina entre nosotros. Así que, si este mensaje tocó tu corazón, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita. Aquí hablamos de historias bíblicas profundas, espirituales, humanas y transformadoras. Y queremos seguir llevándote contenido que te acerque más a la verdad y al corazón de Cristo. Déjanos en los comentarios tu testimonio, tu reflexión, o simplemente un amén si sentiste que Dios te habló a través de esta historia. Tu experiencia puede ser luz para otros que también están buscando respuestas. Y recuerda, no estás solo. Jesús conoce tu dolor, porque Él también lo vivió.
Conoce tu lucha, porque Él también la enfrentó. Pero sobre todo, Él conoce tu alma y te ama con una fuerza que trasciende lo humano. Que el Espíritu Santo te llene de fe, de fuerza y de esperanza. Que tu humanidad se vuelva un altar donde Dios habite. Aquí te dejo esta frase final de reflexión. Cuando entiendes que Jesús fue plenamente hombre, comprendes que Él te entiende. Y cuando recuerdas que fue plenamente Dios, sabes que Él puede salvarte. Nos vemos en el próximo vídeo. Que Dios te bendiga profundamente.